Kaixo lagunok eta ongi etorri Sancho el Sabio podcastera. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Sancho el Sabio. Hace unos meses, la familia del afamado compositor vitoriano Jesús Guridi realizó una donación de varios documentos y materiales del músico a la Fundación Sancho el Sabio, para su custodia, catalogación y digitalización. Esta es una gran noticia para las personas amantes de la música, pero también para profesionales de la historia y para el público en general. Gracias a ello podremos ahondar aún más en la figura de este compositor universal y conocer mucho mejor su personalidad y su obra. Por ello, hemos querido dedicar este episodio a esta figura imprescindible de la cultura vasca del siglo XX y al legado inmortal que nos dejó a través de su música. Con estos primeros compases arranca la ópera Amaya, obra del compositor Jesús Guridi, basada en la célebre novela homónima de Francisco Navarro Villoslada. Con texto adaptado al euskera por José Arrue, la trama narra la epopeya del pueblo vasco y su ficticio y cuasi mitológico paso del paganismo al cristianismo. Este cambio cultural cobra cuerpo a través del personaje de Amaya, cuyas pasiones amorosas marcarán el abandono de las viejas creencias y tradiciones para abrazar las nuevas doctrinas cristianas en un hipotético e imaginado siglo VIII. En aquellos lejanos siglos, según este relato, la sociedad vasca se encontraba dividida entre los cristianos, que habían elegido como líder a Teodosio de Goñi, y los partidarios de las antiguas creencias, que tenían a las y los descendientes del fundador Aitor como legítimos herederos al trono. Precisamente a este segundo linaje pertenece la protagonista Amaya. La joven Amaya está enamorada del cristiano Teodosio, a pesar de la oposición de su tía Amagoya, que quiere casarla con el pretendiente pagano Asier. Ante la negativa ferviente de Amaya a tal unión, Asier huye enloquecido, mientras Amagoya espera su regreso para cumplir con el matrimonio y perpetuar así el paganismo en el reino de los vascones. La trama de la ópera se inicia precisamente con la aparición de un mensajero que anuncia a Amaya y a su tía Amagoya la llegada del pretendiente Asier. Sin embargo, para confusión de todo el mundo, quien realmente llega es Teodosio, el amado de Amaya. La joven lo reconoce enseguida, mientras que la tía, ya mayor e influida por las palabras del mensajero, piensa que es su ansiado Asier y concierta inmediatamente la boda entre ambos. Los dos amantes le siguen la corriente a Amagoya, sacerdotisa de los cultos paganos que comienza a oficiar un ritual de casamiento según las antiguas costumbres. Pero Amaya, convencida de su conversión al cristianismo, no termina el canto sagrado nupcial y huye con Teodosio. El segundo acto tiene como escenario el Palacio Goñi, hogar de Teodosio.
Allí acontecerá una boda cristiana marcada por la aparición del pretendiente Asier y de Amagoya, que tratan de convencer a Amaya para que abandone a Teodosio y cumpla la promesa de casamiento que se había pactado hacía años para perpetuar el paganismo. Ante su reiterada negativa, Asier jura venganza. El tercer acto transcurre en los bosques. En pleno viaje a Pamplona, Teodosio se topa con un ermitaño que le advierte que su esposa Amaya le está siendo infiel. Movido por la ira, Teodosio se vuelve sobre sus pasos y retorna a su palacio, donde encuentra dos bultos yaciendo juntos en la cama. Pensando que había sorprendido a su esposa Amaya con su amante, saca la espada y mata a ambos en el acto. Sorprendida por el ruido, Amaya entra en la habitación y descubre a un Teodosio ensangrentado junto a dos cadáveres, que son, nada más y nada menos, los de su madre y su padre. En el epílogo, un Teodosio arrepentido por su arrebato de ira y de desconfianza que le llevó a cometer el parricidio, cumple su condena en el interior de una cueva de la Sierra de Aralar. Mientras reza para expiar sus pecados, recibe la visita de dos mujeres, una de ellas, Amaya disfrazada, que le dan la noticia de la invasión musulmana de la península ibérica. Encadenado como están las rocas, Teodosio no puede acudir a luchar contra los enemigos de su fe. Acto seguido, acude el propio Asier, que le confiesa a Teodosio que él había sido el ermitaño que le había mentido sobre el honor de Amaya y que le había empujado al horrible crimen. De nuevo henchido de rabia, Teodosio trata de atacar a Asier, pero Amaya se interpone rezándole a Dios para que su esposo no acabe con la vida de su antiguo pretendiente. Un Asier moribundo le implora a Teodosio el agua del bautismo, y éste al bautizarlo ve cómo las cadenas que le tenían preso a la roca se rompen de forma milagrosa. Automáticamente la pareja atribuye este hecho a una intervención del arcángel San Miguel y prometen que allí mismo le construirán un santuario, hoy en día conocido con el nombre de San Miguel de Aralar. Esta ópera, estrenada el 22 de mayo de 1920 con un lleno absoluto del Coliseo Albia de Bilbao, se convirtió en todo un éxito de crítica y público. Conocería más puestas en escena en diferentes teatros y se convertiría con el tiempo en una de las obras más aclamadas de la música del siglo XX. El trasfondo religioso, muy acorde con la sensibilidad vasca de inicios de la centuria pasada, ponía de relieve valores como la redención, la misericordia, el perdón y el arrepentimiento, y apostaba por la unificación del pueblo vasco a través del cristianismo.
Así, a pesar de la división de pareceres, de las tensiones sociales y de la divergencia de opiniones y proyectos políticos, Guridi ponía música a un imaginario que se sentía común y que trataba de buscar la igualdad frente a la diferencia. Un proyecto exitoso, sin duda, que encandiló los oídos de las audiencias tanto de dentro como de fuera del País Vasco. En este episodio nos queremos acercar a la figura de Jesús Guridi y a la música vasca del siglo XX en general. Y para ello contamos con María Nagore Ferrer, profesora en la Universidad Complutense de Madrid y musicóloga que ha estudiado de cerca la vida y la obra de este artista universal. Bienvenida, María. Muchas gracias. Bueno, comencemos, si te parece, por ubicar un poco al personaje para después adentrarnos en su obra. ¿Quién fue Jesús Guridi y qué aspectos de su biografía debemos tener en cuenta para comprender sus composiciones? Yo diría que Jesús Guridi ha sido uno de los compositores más importantes del siglo XX y no creo que no estoy exagerando. Y si queremos destacar algunos aspectos de su biografía, creo que algunos aspectos son fundamentales para entender sus composiciones y sobre todo su trayectoria. Por una parte, resaltaría que nació en una familia de músicos. Uh-huh. Por ejemplo, era nieto de Nicolás Ledesma, que fue un músico que, aunque vivió siempre en Bilbao, fue organista de la Iglesia de Santiago en Bilbao, fue una figura de referencia nacional, incluso conocido a nivel internacional por sus obras. Y entonces está mamando un poco de ese ambiente musical. Y cuando se instala en Bilbao, además, encuentra una acogida muy buena en un ambiente musical excepcional, que había una serie de miembros de la burguesía bilbaína que intentan potenciar todo lo que es la actividad musical de Bilbao. Y ahí, claro, Guridi encuentra un ambiente formativo ideal, porque además esos mecenas le pagan unos estudios en el extranjero, se va a París, luego a Bruselas, y todo eso le va a marcar en su trayectoria. Y luego, cuando vuelve a Bilbao, también después de esa excelente formación en el extranjero, tiene la posibilidad de desarrollar sus capacidades y de formarse también en el ámbito compositivo, porque tiene a su disposición, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de Bilbao, que está surgiendo en esos años, a principios del siglo XX, o, por ejemplo, la Sociedad Coral de Bilbao, de la que fue director. Puede también desarrollar una labor como organista y todo eso hace que sus primeras composiciones se desarrollen en un ambiente absolutamente favorable, que poco a poco van a ser conocidas a nivel nacional y eso le posibilitará el salto ya decisivo a Madrid en 1939, donde desarrollará también una importantísima labor como organista, compositor, fue director del Conservatorio de Madrid. Entonces yo diría que todas esas fases están condicionadas por el entorno que le tocó vivir. Uh-huh. Y hablando un poquito de ese entorno, ¿en qué corriente, grupo, generación o tendencia musical tendríamos que marcar a Jesús Guridi para ubicarlo un poquito mejor en la producción de su tiempo? Jesús Guridi pertenece a la generación de Falla, que es la que se denomina habitualmente como generación del 14. Uh-huh. Es, por ejemplo, la generación de Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez o Clara Campoamor, por citar algunos ejemplos, creo, de todos conocidos. En el ámbito musical, además de Falla, podemos citar como compañeros de esa generación a Usandizaga o el Padre Donostia en el ámbito vasco, a Conrado del Campo, Óscar Esplá o Joaquín Turina, también todos ellos compositores bastante conocidos. Es una generación que se propone el reto a todos los niveles, no solamente en el ámbito de la música, pero creo que es importante contextualizar a su generación en el contexto más universal. Se propone el reto de modernizar la vida musical en España y, en concreto, en la música, modernizar el panorama musical español. Y el camino que ellos encuentran es buscar una identidad nacional con voz en Europa, es decir,
utilizar los materiales identitarios, folclóricos o históricos, depende de los casos, con un lenguaje moderno. Y eso lo consiguen porque casi todos ellos se van a estudiar al extranjero, que es el caso de Guridi también. Y además lo intentan hacer en los géneros de mayor prestigio en la época, como el sinfonismo, la música de cámara, la ópera, sin descuidar por ello otros géneros tradicionales como la canción o la música pianística. En el caso de Guridi, yo también me gustaría resaltar, aunque supongo que luego lo hablaremos, la música coral y la organística. ¿Y cuál era la concepción estética de la música que tenía Guridi? ¿Cuál consideraba que tenía que ser su papel en la sociedad? Yo diría que Guridi, en primer lugar, si tuviera que definir a Guridi, diría que fue un grandísimo compositor. Si uno se acerca a sus composiciones, ve que independientemente del tipo de obra que sea una canción, un arreglo de una obra coral o una gran obra sinfónica, todas están muy bien hechas. Él estuvo muy comprometido con su oficio como compositor y de hecho manifestó siempre que su fin era hacer buenas obras, obras de calidad, y claro, le ayudó que estaba provisto de una técnica compositiva excelente, tenía una gran capacidad melódica también, y todo eso ayudó a que hiciera creo que obras muy, muy buenas, muy interesantes además. Jesús Guridi, como nos has adelantado, compuso infinidad de obras de todo tipo, ¿no? Desde óperas hasta canciones populares, pasando incluso por música para cine. ¿Cuáles son sus creaciones más recordadas por crítica y público? ¿O hay algún género en el que destaque especialmente? Hay algunos géneros en los que destaca, pero también hay que tener en cuenta que Guridi fue un compositor muy versátil, porque tiene obras de muy distintos géneros y todas ellas, como he dicho antes, de una gran calidad. Quizá si nos detenemos en las composiciones más populares, más reconocidas por el público y crítica, quizá porque han sido más interpretadas y han sido más difundidas, estarían las 10 melodías vascas en el ámbito sinfónico, o, por ejemplo, en el Sinfónico Coral, los cuadros vascos, Euskeu Irudiak, la zarzuela al caserío, que es una zarzuela muy, muy representada y que actualmente se sigue representando, o, por ejemplo, las armonizaciones para coro de canciones populares, sobre todo canciones populares vascas. Hay otras composiciones, además, que han sido muy valoradas, algunas de ellas recibieron premios y que creo que merecería la pena acercarse a ellas, porque además todas ellas, la mayor parte de ellas están grabadas, se pueden encontrar fácilmente. Por ejemplo, el cuarteto de cuerda número 2, que fue Premio Nacional de Música en 1949, para el que le gusta la música de cámara, es una obra maravillosa. Por ejemplo, el Tríptico del Buen Pastor para órgano de 1953 también es una obra impresionante. Hay que tener en cuenta que Guridi fue organista, muy buen organista, tenía una gran fama como organista improvisador y que tiene unas obras, la verdad es que interesantísimas. Por ejemplo, claro, las obras sinfónicas como la Sinfonía Perenaica, Una aventura de Don Quijote en un barco fenicio, La leyenda vasca. En el ámbito de la canción, las 6 canciones castellanas para voz y piano. Como obra muy, muy original, La fantasía para piano y orquesta, el homenaje a Walt Disney, que fue premio del Ayuntamiento de Alicante en el 56. Todas estas que he dicho son obras conocidas, grabadas. Quizá las primeras que he citado son las más populares, pero yo diría que cualquiera de estas obras son obras que merece la pena conocerlas, para el que no las conozca. Alguna pondremos también a lo largo de este episodio. Sí. Jesús Guridi es obviamente un compositor vasco y por lo tanto su obra debemos ligarla indudablemente a este territorio, a su folclore y a su idiosincrasia. De hecho, nos has comentado anteriormente y hablas también en alguno de tus artículos que se inserta dentro del nacionalismo musical, ¿no? De esa corriente que quizá viene más de Europa, pero que en cada territorio cobra cuerpo de manera diferente, ¿no? ¿De qué manera las ideas de su tiempo histórico encuentran sonido a través de su música? En la época de Guridi, la vía para hacer música nacional pasaba por la utilización y elaboración de los materiales populares, como he dicho antes. Y claro, Guridi utiliza los que tiene más a mano y los que están en su cultura, en su propia cultura, que eran los materiales vascos fundamentalmente, aunque él tampoco renunció a utilizar en algunas obras, por ejemplo, he citado las 6 canciones castellanas, o fruto de su actividad como director de la música de la Sociedad Coral de Bilbao, él también recurrió a folclore de diferentes lugares y países. Pero, sin embargo, él consideraba que el folclore vasco era el folclore que a él le iba
a servir para desarrollar una voz propia. Por ejemplo, en la ópera Mirenchu, antes, perdona, pero no he citado las obras de teatro lírico que tendría que haber citado como muy conocidas. En concreto Mirenchu y Amaya. Pero, por ejemplo, en Mirenchu, obra que se interpretó además en versión original en vasco hace 2 años aquí en Madrid, el Teatro de la Zarzuela. En esta ópera, Mirenchu Guridi utiliza 9 melodías reconocibles procedentes de distintos lugares del País Vasco, extraídas de diferentes cancioneros, entre ellos los de Iztueta y los de Azcue y Donostia, que estaban en proceso de elaboración en ese momento y que él conoció de primera mano porque estuvo implicado incluso en la elaboración y la difusión de esos cancioneros. Él mismo, por ejemplo, había recogido un tema que utiliza en el segundo acto, en el que recrea la antigua tradición de cantar por las calles en la víspera de Santa Águeda, en los famosos coros de Santa Águeda, y es el que difunde esa tradición. Entonces, Guridi utiliza esos materiales populares y los utiliza libremente. Por ejemplo, a veces los expone de manera literal, que en esto fue un poco criticado en su época, pues se consideraba que un gran compositor lo que tenía que hacer era utilizar esos materiales de una manera sintética, esencial, que no se reconocieran. No, Guridi a veces los expone de manera literal, pero luego desarrolla sus elementos, los modifica, los transforma, y esa libertad de la que él hace gala al utilizar el material popular fue defendida por él mismo cuando entró en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1947, que cuando ingresó hizo un discurso que se titulaba El canto popular como materia de composición musical. Y ahí decía Guridi que la utilización del elemento popular no era un fin para él, sino un medio. Decía, la melodía popular le interesaba en su aspecto estético y emotivo, como un elemento compositivo. Y por eso él decía que su forma de utilizarlo, fuera la cita literal o el empleo de giros característicos, era indiferente si le servía para crear belleza. Y esa es su posición, ese es su posicionamiento en relación al material popular. Y si hay una obra de Guridi que aúne estos valores nacionalistas, ya lo has mencionado, sería la ópera Amaya, ¿no? Que ha sido considerada una de las grandes óperas españolas del siglo XX. ¿Qué podríamos destacar de esta composición en concreto? Efectivamente, Amaya ha sido considerada como una de las mejores óperas del siglo XX a nivel nacional. Y desde luego lo que destaca en ella es la excelente factura orquestal y dramática, y con una utilización del folclore más elaborada que en Mirenchu. Por ejemplo, en Amaya los motivos populares directos se mezclan con los de inspiración personal y utiliza, por ejemplo, una técnica wagneriana, la utilización del leitmotiv. Es evidente en algunos momentos la influencia wagneriana, que denota la pretensión de hacer una gran ópera. Si Mirenchu, por ejemplo, era una ópera que se encuadraba dentro del ámbito del drama lírico, casi con diálogos hablados, como si fuera un acercamiento a la zarzuela, en Mirenchu no. En Amaya no. Amaya es una gran ópera de inspiración wagneriana, aunque sí que es cierto que resulta problemático pretender encasillar a Guridi como compositor germánico, cuando también hay muchos procedimientos de música francesa que él estudió directamente, o bueno, de otros elementos musicales de la época, pero realmente él trata de introducir la música vasca en un gran formato, como es una gran ópera, y fue reconocido en su época por casi todos los críticos que escribieron. Dijeron que era una ópera admirable, que era maravillosa. Bueno, la verdad es que se alabó mucho la orquestación. Decía, por ejemplo, el crítico Lamote de Griñón, un crítico catalán, decía: la orquesta de Amaya no solamente suena bien, sino que traduce fielmente el significado poético y el dramático de todos los momentos de la obra. Es decir, es una obra ejemplar que luego... la pena es que se ha recuperado en grabación, pero a nivel de recuperación ya más escénica, etcétera, pues creo que estaría bien el que se difundiera más. Y existe otra obra muy conectada con la cultura y el folclore de Euskal Herria, que ya has mencionado además, que es 10 melodías vascas. ¿Qué caracteriza concretamente esta obra y qué aporta al imaginario nacionalista vasco? Cuando uno escucha las 10 melodías vascas se da cuenta de que es una demostración de la maestría de Guridi al conjugar los dos elementos que he comentado antes, que es la combinación
del elemento popular, en este caso el folclore vasco, con un lenguaje moderno y un lenguaje sinfónico de gran calidad. Lo que hace Guridi con esta obra es elevar la categoría del folclore vasco al nivel de la gran música, si podemos hablar así, porque lo que hace es utilizar 10 melodías vascas literalmente. En este caso no es como en las obras que acabo de comentar de Mirentxu o de Amaya, en las que utiliza citas folclóricas, pero las transforma, las convierte en otra cosa. En este caso no, son 10 melodías que él quiere respetar, 10 melodías vascas que elige y que lo que hace es darles un ropaje sinfónico que aumentan la calidad de esas canciones y le dan otro color, otro ropaje, y las difunde a nivel internacional. Eso es quizá lo que destaca más, o lo que creo que podría aportar más al imaginario musical vasco, porque lo que hace es difundir el folclore vasco a un nivel de gran música. Y Guridi, además, no fue el único compositor vasco que puso su arte al servicio de la creación de un imaginario político, en este caso nacionalista. A lo largo de tus artículos y tus investigaciones has analizado otros casos muy interesantes en el contexto de la Vizcaya de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Podría decirse que en esta época casi cada grupo político o tendencia ideológica tenía su propia banda sonora. Bueno, yo una apreciación, yo no diría que Guridi puso su arte al servicio de la creación del nacionalismo político, porque él siempre defendió su independencia estética. De hecho, como he dicho antes, utilizó otros lenguajes y otros materiales populares, pero como es lógico, su música estuvo vinculada fundamentalmente a la música popular vasca, que estaba en la raíz de esa cultura y que a veces sí que se utilizó, ¿no?, con fines políticos. Sin embargo, sí es cierto que en esa época interesante y convulsa del cambio de siglo, la música se utilizó, como siempre se ha utilizado, por otra parte, con fines políticos. En un artículo yo he analizado la conquista del espacio público por parte de diversas ideologías a través de la música, intentando determinar el lugar que ocuparon diferentes himnos, cada uno con sus rituales, sus públicos y sus espacios, pero en un entorno pequeño. Y claro, cuando uno se acerca a la utilización de la música con fines de conquista del espacio público, pues se da cuenta que, por ejemplo, en la Vizcaya de finales del XIX y principios del XX, los liberales tenían un himno que era el himno de los auxiliares, que además lo interpretaban en el aniversario de la liberación de Bilbao después del cuarto sitio por las tropas carlistas, que era un himno que se iba popularísimo, el himno de los auxiliares de un compositor de Bilbao que se llamaba Manuel Villar, y que lo cantaban en unas fechas determinadas y en un espacio determinado. Los socialistas a la vez estaban cantando sus proclamas propagandísticas como la Internacional o la Marsellesa de la Paz. Hay que tener en cuenta que el primer Orfeón Socialista de la península fue el Orfeón Socialista de Bilbao, y iban cantando por las calles el día 1 de mayo. Claro, los liberales tenían el 2 de mayo como fecha clave. Los nacionalistas, a través de las canciones populares vascas, o por ejemplo sus símbolos ya políticos como el Gernikako Arbola o luego otros himnos, cantaban en los batzoquis y en las fiestas también determinadas y en diferentes espacios. Y los carlistas, a su vez, iban también cantando el Oriamendi y otras canciones en sus propios espacios. Entonces, es muy interesante comprobar la fuerza de la música en la conquista del espacio público, derivada de la emoción colectiva que produce y que, por supuesto, se intenta utilizar de manera propagandística y con fines políticos. En ese mismo sentido, podríamos decir que la música producida en el País Vasco por compositores vascos durante el siglo XX ha sido determinante para construir el imaginario de lo que hoy en día consideramos Euskal Herria. Yo diría que no solamente en el siglo XX, sino todo lo que pasa anteriormente. El imaginario de cualquier colectividad se construye a través de una serie de manifestaciones políticas, culturales, etcétera, y la música tiene mucha fuerza, como acabo de decir. ¿Por qué? Porque la música produce bastante emoción cuando se escucha, cuando se canta colectivamente, cuando una música se convierte en símbolo identitario o en símbolo político. Claro, tiene muchísima fuerza. Por eso yo diría que sí, que hay algunas músicas que pueden haber determinado el imaginario de lo que se conoce, ¿no?, como territorio vasco, etcétera, porque hay una identificación, una asociación de ciertas músicas con una serie de ideas
que inmediatamente se asocian. Por ejemplo, cuando he analizado en algunos artículos el Guernica Arbola con la simbología que tuvo a finales del siglo XIX, claro, yo analizo cómo el ritmo de Sorchico se va a convertir en un símbolo identitario de lo que es la nación vasca, pero además eso está asociado a ciertas ideas, por ejemplo, en el caso de Guernica Arbola, a la idea del roble centenario y todo eso va provocando una asociación de ideas que van a perdurar y perduran durante mucho tiempo, ¿no? Luego, claro, esas simbologías se van transformando, van sustituyéndose por otro tipo, pero todo eso queda en el imaginario colectivo y es muy importante. La música, creo que es uno de los medios que más importancia tiene en la creación de símbolos identitarios. Como bien sabes, la Fundación Sancho el Sabio ha recibido recientemente algunos materiales de Jesús Guridi por parte de su familia para su custodia y para que puedan ser consultados por investigadoras e investigadores como tú, pero también por el público en general que quiera conocer más de cerca su figura y su obra. ¿Cómo valoras esta aportación? Es una magnífica noticia. A mí me parece que cuando una familia está dispuesta a poner los documentos de sus familiares al servicio de los investigadores en cualquier institución que esté abierta al público, creo que los investigadores, las investigadoras nos tenemos que felicitar y todo el público, porque esas son las fuentes a través de las cuales podemos dar a conocer y sobre todo recuperar la obra, por ejemplo, en este caso de la figura de Guridi, que fue importantísima en su época y desgraciadamente está bastante olvidado. Entonces, yo la verdad es que os diría que felicidades por esa aportación, por esa nueva documentación que tenéis, y yo os animaría a dar a difundir estos fondos, a difundirlos, a darlos a conocer y, a ser posible, a hacerlos sonar. Hay algo que creo que se está haciendo bien en algunas instituciones, y es que cuando tienen documentos, fondos musicales de algunos, pues todos esos materiales sirven no solamente para ponerlos a disposición de los investigadores, sino para intentar que suenen, para intentar que se pongan en práctica y que la gente los conozca. Creo que en esta época de la comunicación en la que vivimos, el dar a conocer estas cosas es importante, porque es poner un granito de arena en el conocimiento de alguien que ha sido patrimonio cultural y que merece la pena, ¿no?, el darlo a conocer y recuperar su figura. Y hablando de difusión, ya para terminar, háblanos un poquito de ti misma, de cuál es tu obra y de cara a personas que nos están escuchando y que quieran conocer mucho más sobre la figura de Jesús Guridi. ¿Dónde pueden encontrar esa información? ¿Dónde pueden leerte? Tengo varios artículos, en concreto un artículo sobre las 10 melodías vascas, y luego tengo un libro que hablo de la revolución coral. Es un estudio exhaustivo sobre la sociedad coral de Bilbao que dirigió Guridi durante bastantes años, y ahí también habló bastante de Guridi. Entonces, cualquiera que quiera acercarse a esas publicaciones, también el artículo que he citado antes sobre los himnos y la política en la Vizcaya de finales del siglo XIX y principios del XX, todo eso está en mi página personal de academia.edu, que simplemente entrar ahí, buscar, y ahí se pueden encontrar, descargar los artículos que tengo, y cualquier persona puede acceder también a mí, a cualquier duda que tenga, a través de esa página. María Nagore Ferrer, eskerrik asko, muchísimas gracias por habernos acercado, además con tanto cariño como le pones, ¿no?, a la figura de Jesús Guridi, que se ve que es un tema que te apasiona, y gracias también por investigar y reivindicar esa figura que, como dices, hoy en día tenemos un poquito olvidada y tenemos que volver a rescatar y ponerla de nuevo bajo el foco. Eskerrik asko. Muchas gracias a ti, eskerrik asko, creo que la figura de Guridi lo merece. Gracias.
20. Mendeko euskal musika hitz egiten jarraitu nahi dugu eta horretarako Itziar Larrinaga daukagu. Musikeneko irakasle eta ikerketa koordinatzailea da eta doktore tesia egin zuen Francisco Escudero konpositoreari buruz. Bere bizitza musika ikasten eman duela esan dezakegu. Ongi etorri, Itziar. Eskerrik asko, Isabel. 20. mendeak euskal musikaren benetako eklosioa bizi izan zuen. Donostiaz edo Bilboz hitz egiten duzu, garai horretako giro musikala garatzen hasi zen gune gisa. Zer gertatzen zen herri horietan? Bueno, esan dezakegu musikaren inguruan sistema profesional bat sortzen hasten dala, Elizaren esferatik kanpo dagoena. Lehen musika prestakuntza seminarioetan eta musika kaperetan egiten zen, eta orain kontserbatorioak sortzen dira, nola Bizkaiko musika kontserbatorioa Bilbon, edo Donostiako udaleren musika eta dantza eskola gero kontserbatorioa izango dena. Erakundeak ere sortzen dira, lehenengo udal bandak, hor ere formakuntza ematen zen, eta Euskal Herriko musikari askok udal bandako eskola hauetan egin zituzten lehenengo ikasketak, ala nola Francisco Escudero edo Felix Ibarrondo, orkestrak ere sortu ziren, Bilboko Orkestra Sinfonikoa 1922 sortu zen, Donostian ere orkestrak sortu ziren, baina bebai, bere historia ez da hain egonkorra, eta aldatzen joan ziren, eta ezin dezakegu esan Bilboko kasua bezalakoa denik. Baina, esan duzun bezala eklosio edo loraldi batean gaude, aldundiak bezalako erakundeak eta udalak ere bai bekak sortzen zituzten talentua pizkatxo bat bultzatzearren eta atzerrian konpositoreek edo musikariek ikasteko edo artistek hori badakizu ere bai. Eta sistema profesional oso bat sortzen hasten da musikaren inguruan. Oraindik ez da sendoa, baina lehenengo pausu importanteak ematen dira Euskal Herrian eta hori azpimarratzekoa da. Eta zer dute amankomunean 20. mendearen erdialdeko euskal konpositoreek? Nolakoak zen egiten zuten musika eta zen gaitan inspiratzen ziren? Igual esan dezakegu 3 talde ezberdinetan banatu ditzakegula eta amankomutasun hori igual talde bakoitzaren barruan eta talde horiek belaunaldiari ere lotuta daude. Adibidez, Guridi eta Donostiako esaten dut Jesus Guridi eta aita Donostiako belaunaldikoek bere obrak, azkenengo obrak idazten dituzte 20. mendearen erdialdean eta neurri handi batean folklorian inspirazio handia dute. Gero Francisco Escudero bezalako konpositoren belaunaldia dago, tradizio horretan berritzen hasten direnak, baina tradizio horretatik datozenak eta tradizio hori garatu nahi dutenak, eta gero dago deitzen diogu 51ako belaunaldia, horra Azilu, Larrauri, De Pablo eta Bernaola kokatu ditzakegu, ondoren Felix Ibarrondo, orain gurekin dugun bakarra, horietatik dugun bakarra, eta hauek bai tradizio hau puzten dutela, eta abanguardiaren bidea hartzen dute konpositori hauek. Beraz, amalgama ezberdina daukagu. 20. mendean zehar nazionalistako musika estiloa garatu zen Euskal Herrian. Jesus Guridi ezen izan euskaraz edo euskal kulturan inspiratutako operak idatzi zituen konpositore bakarra. Francisco Escudero garai hartako musika nazionalistaren beste protagonista nagusietako bada. Nor izan da autore hau? Francisco Escudero Euskal Herriko sortzailerik nagusienetako bat da. Esan duzu hori estilo nazionalista garatu zala, niri zait gustatzen asko ni buruz horrela hitz egitea batez ere, liburuetan hala agertzen da, estilo nazionalista, baina beraiek adibidez Guridi, Azkue edo Taino ez ziren abertzaleak. Honek ez du esan nahi Euskal kulturzaleak ez zirenik, baina Escudero galdetu dazula bere
inguruan hori bai abertzalea zen, ez? Eta euskal kulturzalea izateaz gain, ez? Eta adibidez, bere euskal kontzertua, pianorako eta orkestrarako, edo Ileta oratorioa, edo Zigor Euskal Opera, inpronta handia izan zuten Euskal Herrian, garai hartan, bai estatu mailan ere bai, eta atzerrian esan dezakegu bai euskal kontzertua asko interpretatu zala. Adibidez, Ataulfo Argenta orkestra zuzendariari asko gustatzen zitzaion eta bere gira ezberdinetan eramaten zuen kontzertu hau, eta grabatu izan da Argentaren omenaldi bezalako diska batean, Alemanian egindako grabaketa historiko bat hor dago, eta oso konpositore sendoa da Eskudero, bai, maizu handia. Ta nola uste duzu sortzen edo zabaltzen dituela musikak ideiak? Nola laguntzen du herri baten kultura eratzen? Bueno, galdera zaila, Isabel. Testua badago, argi dago, zelan musikak testuaren ideiak azpimarratzen dituen eta zelan emozioak ukitzen dituen. Testu hori bihurtzera zuzenean eraman dezake, musikak bere helburua hori bada, hori bai esan beharra dago, ez? Baina, nolabait testua badago, argi dago, ez? Baina ez badago, zer adierazten du musikak, ez? Stravinskik argi esaten zuen bere poetika musikalean hitzekin adierazi ez daikitekeena, eta zer da hori? Zer da hori? Baina kulturari dagokionez, eta herri baten kulturari dagokionez, musika herri horren kulturaren parte bat da, eta 20. mendeko hasierako musikaren inguruan aritu garela alde batetik, edo erdialdeko musikari buruz, mendiko erdialde buruzko musikaren inguruan bai, esan dezakegu musikak Euskal Herriko nortasun nazionala eraikitzen lagundu duela. Eta mendearen erdialdea ere esaten du, zenaiz eta Frankoren garaian egon, Zigor Euskal Operak abertzalea da, eta hor idei abertzaleak daude, naiz eta diktadura baten barruan estreinatu. Hala ere, esan beharra dago opera honen inguruan, 60ko hamarkadan estreinatu zala, eta hor, diktadura nolabait ireki zen, eta Fragaren ama bai euskalduna zen, eta asko gustatu zitzaion opera. Eta horrek bai zehozer esan nahi zuen, ez dakite, eta Fragaren nolabait zoriona jaso zuen idatziz, ez? Zelako opera eta guzti hori arrakasta handia izan zuen. Eta, hala ere, musika eta euskal nortasuna zelan eraikitzen laguntzen duen gai hori garatzeko agian beste programa bat beharko genuke, argitalpen interesgarri dago horren inguruan, eta oraindik ere asko dago horren inguruan ikertzeko. Eskerrik asko, Itziar, 20. mendeko euskal musika pixka bat hobeto ulertzen laguntzeagatik. Espero dugu laster hemen izatea. Agur. Agur. Para seguir hablando sobre los fondos de Jesús Guridi, vamos a hablar con Rafa Resines, archivero de la Fundación Sancho el Sabio, que ha sido el encargado de recibir estos fondos y de catalogarlos dentro de la Fundación. Muy buenas, Rafa, ¿qué tal estás? Hola, buenas, muy bien. Bueno, lo primero, ¿cómo es el proceso de recepción de materiales donados o de este tipo de documentación cuando viene una familia dispuesta a entregarlos y a donarlos a la Fundación? ¿Cómo se da este proceso?
Pues normalmente suele ser o gente que ha oído hablar de nosotros y, bueno, pues antes de ver qué hacen con ese archivo o esa documentación, si tirarla o ya sabes que esto suele pasar por desconocimiento, entonces mucha gente suele venir a preguntar, oye, ¿y esto os interesa? Bueno, pues evidentemente hay muchas cosas que nos interesan, si es sobre todo nuestro ámbito de trabajo, vamos, sin ningún problema. Entonces suele venir la gente, nosotros lo que hacemos con ellos normalmente es un convenio. Nosotros lo que hacemos es tratar esa documentación, digitalizarla y esa digitalización y nuestra catalogación se junta y se sube a internet para que la gente lo pueda investigar, ¿no? Y sea público. Y luego a la familia normalmente le devolvemos el archivo ordenado, ya en unas cajas de conservación y con unas condiciones ya específicas, y la copia digital también. Y otra copia digital nos la quedamos nosotros, pues por conservación primero. Imagínate que ese archivo, por lo que sea, se pierde, se quema o cualquier cosa, entonces nosotros nos quedamos también la copia digital. ¿Y qué tipo de materiales donó la familia de Jesús Guridi a la fundación? ¿Qué tipo de cosas podíamos encontrar ahí? Pues hay mucha documentación suya personal, sobre todo fotografía muy curiosa, porque siempre tenemos la imagen de Jesús Guridi, pues yo qué sé, la imagen típica, ¿no? Calvo, con el bigote y tal, así, pero hay cosas suyas de muy joven, de muy pequeño disfrazado, o cosas en una fiesta infantil, recuerdo también hay otra. Y luego hay muchas partituras suya manuscrita, sobre todo, bueno, hay de bastantes obras suyas ya muy conocidas, pero también de cuando se fue a estudiar a París, a principios del siglo XX, en la Escuela de París hay bastante cuaderno manuscrito de él, de sus composiciones. Y luego también hay mucha folleto, programas de mano de obras suyas y entrevistas que le hicieron a él, o sobre todo cuando él se fue a Argentina a estrenar a Maya, estrenó en Buenos Aires, y entonces su periplo por Sudamérica hay bastante. Y luego también hay muchas, porque parece que Jesús Guridi es un autor como muy local, ¿no? Como muy de Vitoria y muy asociado así también al País Vasco, pero pues peticiones para publicar obras suyas, yo que sé, en Austria, en Alemania, o para interpretarlas también en orquestas, ¿no? Entonces es una cosa curiosa porque parece que es muy local, pero no es tan local. O sea, que digamos que podemos encontrar ahí elementos que nos hablan de su vida más privada, ¿no? Más particular, familiar incluso, y otras que nos remiten un poco a esa vía más profesional, ¿no? Eso es, hay fotografía familiar y hay, por ejemplo, están carnets de identidad suyos o pasaportes, también hay alguno, notas suyas manuscritas de sus agendas, por ejemplo, que tenía, o cosas de su nivel profesional, ya no como compositor, sino como profesor también, que fue el director del conservatorio en Madrid, y bueno, y también cosas de su mujer, pues su mujer fue alumna suya, entonces hay notas de mujer y tal. Y luego, pues como dices, mucho más profesional, pues desde premios por bandas sonoras, estoy recordando ahora por la película Fiebre, si no recuerdo mal, y cosas, pues eso, mucho más profesionales suyas, fotografía también con coros y de obras que ha dirigido él. Bueno, pues es bastante diverso, la verdad. ¿Y cuánto tiempo más o menos lleva a catalogar un fondo como este, ¿no? ¿Cuál es el proceso que haces tú para cuando recibes este material a la hora de organizarlo, de catalogarlo, de digitalizarlo? Lo primero, el archivo de Jesús Guridi no es muy grande, porque son unos 300 y pico documentos, no es muy grande, es pequeñito, pero normalmente lo que solemos hacer, ver un poco como lo que hay, así un poco por encima, tampoco muy exhaustivo para hacernos un poco la idea. Y en el caso de Jesús Guridi, por ejemplo, no había, pero yo solo intento empezar siempre a catalogar los fondos así familiares y privados por los testamentos. Entonces siempre por aquello de hacerme un poco la idea de la familia, ¿no? Soy hijo de, ¿no? Cómo van pasando los bienes y quién es, pues, padre e hijo, para hacer un poco la idea. Y luego es, pues, uno a uno, con mucha paciencia, ir leyéndose cada documento y hacerles una descripción archivística nosotros en el programa que tenemos aquí en la Fundación, para que luego la gente pueda más o menos buscar lo que necesita, no ir a bucear en 300 documentos. Bueno, pues quieres, imagínate, solo partituras, pues puedes buscar solo por las partituras, ¿no? Pero ya te digo, era pequeñito porque eran 300 documentos, pero ha habido
Creo que de los más grandes que he hecho han sido 25.000 documentos, una cosa así. Y han sido como 5 años de trabajo. O sea que... Y una vez que se acaba de catalogar es cuando se digitaliza. Porque si lo hacemos antes, tenemos el problema de que hay documentos que igual te han salido uno, imagínate hoy, y otro me sale dentro de 3 meses, pero pueden ir juntos porque son muy parecidos o son relacionados. Uh-huh. Entonces, si lo digitalizamos primero, no sabemos dónde va a ir cada imagen. Entonces, normalmente lo que se hace es al final, cuando está todo organizado, es cuando se digitaliza. Normalmente o si es pequeñito, en caso de Jesús Guridi, se ha hecho aquí propiamente físicamente la fundación, pero si son más grandes, pues con empresas externas que nos ayudan, porque no es un escáner normal como el que cada uno tiene en casa. Son escáneres profesionales y son más complicados, y entonces también es mucho más rápido hacerlo de esa manera. Uh-huh. ¿Y en qué medida crees que este tipo de documentos novedosos, ¿no?, sobre la figura de Jesús Guridi suponen un avance para el conocimiento de su obra y de la cultura vasca? Pues supone un avance porque yo creo que es, como te decía antes, le tenemos muy asociado a un nivel como muy local. Igual vas a León, por decirte, y de este Guridi no le conoces. Uh-huh. Y lo tenemos así como asociado a Vitoria, a Bilbao, que también vivió mucho tiempo en Bilbao y tal, lo tenemos como muy así. Pero luego te das cuenta que no es así, o sea, es mucho más universal. Pues eso, bueno, a ver, es comprensible que él fuera a Argentina a estrenar a Maya, ¿no? Hay mucha población vasca que emigró a Sudamérica, pero lo que te decía, pues de repente te llega una carta que quieren reproducir o una obra suya o interpretar una obra suya en Austria. O pues igual ese carácter tan local que le tenemos asociado no es así, ¿no? Entonces sí que supone una apertura de miras también, sobre todo en cuanto a la obra de Guridi. Y luego sí que trata temas muy locales, pero al final son leyendas prácticamente que son en distintas versiones, pero son universales. Entonces, bueno, es una manera también de lo local a lo universal, ¿no? Yo creo que hay cosas suyas que sí que sorprenden para algún estudioso, ¿no?, que quiera pegar una vuelta a la obra de Jesús Guridi, sí que sorprende por la manera de componer igual, ¿no? Pues tienes las partituras manuscritas. Entonces, tienes todo el proceso de creación, no tienes la obra final solo, tienes cómo ha ido pues tachando, ¿no?, esto sí, esto no. Entonces, bueno, pues es una manera también de ver cómo componía, ¿no? Uh-huh. ¿Y todos esos materiales los tenemos ya disponibles? ¿Tenemos que esperar un poco para poder verlos digitalizados en la página web de la Fundación? Están digitalizados, pero no están subidos a la web todavía porque estamos ahora en un cambio, justo cambiando el programa, la versión del programa. Entonces, en cuanto esté, lo primero que se va a hacer es subir toda la obra de Jesús Guridi porque la tenemos aquí esperando y hay que darle salida, sobre todo porque bueno, se merece que se conozca y que la gente lo pueda estudiar. Pues muchísimas gracias, Rafa Resines, por hablarnos un poco de cómo es ese proceso, ¿no?, de cuando se recibe una donación de este tipo, de una figura tan importante y tan relevante para la cultura vasca como Jesús Guridi, qué es lo que pasa con él, cómo se trabaja con él y cómo después se pone a disposición del público en general. Es que ricasco, Rafa. Suri. Nos despedimos de este viaje sonoro a través de la música de Jesús Guridi, pero también de otros compositores vascos coetáneos que contribuyeron a crear un sobresaliente ambiente cultural y musical en la primera mitad del siglo XX. Esperamos que los nuevos fondos de este compositor depositados en la Fundación Sancho el Sabio sirvan para difundir su figura y su legado. Agur eta ondo izan.